¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a estos 30 minutos de revisión de las principales informaciones ocurridas esta semana. Estos son los titulares. Justicia ordena compensar a personas que sufren vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado. Hasta 10 años de cárcel enfrentan quienes falsifican documentos públicos en los casos más graves. Corte Suprema condena a empresa de agua potable por comportamiento arbitrario con uno de sus clientes. Fueron obligadas por agentes de la PDI a desnudarse para demostrar que ninguna tenía el dinero sustraído a una funcionaria del casino Marina del Sol en Concepción. Luego de sufrir este registro, las 6 trabajadoras de la empresa de aseo IMSE pidieron ser indemnizadas por el fisco, lo que fue acogido por el primer juzgado civil de Concepción. Hace 7 años, Karen Erices y 5 compañeras de trabajo fueron víctimas de una vejación injusta por parte de agentes del Estado. En abril de 2010, las 6 mujeres que trabajaban para la empresa de aseo IMSE en el casino de Concepción fueron acusadas de robar dinero a una funcionaria del local. Luego de la denuncia, las policías se llegaron al casino Marina del Sol, donde interrogaron a las empleadas del aseo, pero no encontraron nada. Entonces el subcomisario a cargo ordenó al personal policial femenino que revisara las vestimentas de las 6 trabajadoras. Una a una entraron a un baño donde debieron desvestirse por completo. Nadie nos explicó de qué se trataba la revisión. A nosotros dijeron los van a revisar, teníamos que aceptar la revisión, todos dijimos que sí, pero pensando que iba a ser una revisión de que teníamos que sacarlo solamente el polerón y lo iban a revisar por encima, los pantalones. Y nada más, pues, pero nadie pensó que teníamos que sacar toda la ropa para hacer la revisión. El humillante registro hecho sin una orden judicial vulneró el derecho a la intimidad y privacidad de las trabajadoras. Todas estaban de acuerdo que el control policial era ilegal, por eso se organizaron para exigir justicia. Y una compañera habló con un amigo abogado que tenía y le dijo que no, porque no era legal eso, que era ilegal. Si no tenían una orden, eran ilegal, y aunque habían mostrado una orden, esa revisión no se hace. Entonces encontramos que no, porque se había jugado con los derechos de nosotros y que lo habían pasado a llevar como mujer y que más que mal todo el mundo sabía lo que estaba pasando, menos nosotros. El abogado que representó al grupo de mujeres inició una causa penal por vejación injusta y en 2014 logró una condena de 61 días de suspensión del empleo para los 3 policías imputados. Este antecedente fue clave para solicitar una indemnización por daño moral. Está acreditado con los medios de prueba legales, como son la sentencia definitiva de primera instancia, que condenó a los agentes del Estado por su actuar por el delito de vejación injusta contemplado en el artículo 255 del Código Penal. Formados dentro de un riguroso esquema como es la Policía de Investigaciones, ellos aún así no fueron capaces de tener el criterio suficiente de poder evaluar la situación en la que ellos se encontraban y excederse bajo cualquier aspecto, cualquier ámbito que se le mire de sus funciones. El fallo del primer juzgado civil de Concepción acogió la demanda contra el fisco y ordenó indemnizar a cada una de las afectadas con 8 millones de pesos. El texto señala que la Policía de Investigaciones incurrió en una falta de servicio, hecho que provocó el daño moral. Yo desestimé la responsabilidad extracontractual y acogí la falta de servicio, pero la falta de servicio del Estado. Y eso requiere que son algunos requisitos. Uno es que se compruebe la falta de servicio, el daño que hay y luego la relación de causalidad. El hecho de faltarse a esa garantía determina, para efectos del juez, que se ha vulnerado un derecho fundamental. Al estar vulnerado ese derecho fundamental, encontramos la relación en virtud de la cual se posibilita que se les deba pagar una indemnización porque deben ser, en este caso, resarcidas del daño que se les produjo. Al igual que Karen, todas las personas pueden denunciar ante tribunales si sufren una vejación injusta. Por ahora, el grupo de trabajadoras y su abogado representante están dispuestos a enfrentar una posible apelación del Consejo de Defensa del Estado. La Brigada de Investigación Criminal de la PDI de San Fernando, en la región de O'Higgins, detuvo a una persona acusada de vender licencias de conducir falsas, un delito que en nuestro ordenamiento jurídico se llama falsificación de instrumento público.
En San Fernando, región de O'Higgins, la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre que vendía licencias de conducir falsas. La Fiscalía inició una investigación en su contra bajo los cargos de uso fraudulento y malicioso de instrumento público, un delito que en nuestro ordenamiento jurídico es perseguido con penas de cárcel. Pero ¿qué es un instrumento público? Pueden ser documentos entregados por funcionarios competentes, como por ejemplo copias de documentos municipales, certificados de dominio o hipotecas, o cualquiera que sea otorgado por un conservador de bienes raíces. La copia de la demanda que un receptor entrega al notificarla, las escrituras públicas otorgadas por un notario o un oficial del registro civil, y así también las partidas o certificados entregados por un oficial del mismo registro son parte de los documentos calificados como instrumento público. En la actualidad, ¿no es cierto?, se hace la distinción entre la falsificación de instrumento público, la falsificación de instrumento privado y al mismo tiempo la falsificación de instrumentos de carácter especial que se denomina. Básicamente la falsificación de instrumento público tiene su origen en lo que es un instrumento público de acuerdo a lo que el propio Código Civil establece, ni siquiera la ley penal lo señala. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es aquel que otorgan con las solemnidades legales el competente funcionario. El Código Civil, en su artículo 1699, define que solo funcionarios competentes pueden emitir un documento de estas características. Las penas que arriesgan quienes falsifican instrumento público están en el artículo 193 del Código Penal. Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, ¿verdad? Y por lo tanto esa pena va desde los 3 años y un día hasta los 10 años, ¿ya? Esa pena, ¿cierto?, es superior a lo que es la falsificación de instrumento privado, el cual se encuentra tipificado en el artículo 197. Las penas por falsificar instrumento público son más altas que las de documentos privados, las que alcanzan hasta los 5 años de prisión. Para los expertos, la diferencia radica en lo que se intenta proteger. En el caso de la falsificación de instrumento público, el bien jurídico protegido es la fe pública, ¿ya? Bien jurídico que se entiende de mayor entidad que el protegido por la falsificación de instrumento privado mercantil. Para la justicia, la fe pública tiene un valor mayor versus el patrimonio que pueda tener una persona determinada. De ahí que los legisladores hayan optado por otorgarle sanciones más rigurosas a este tipo de delitos. Durante los años 50, Juana Catrilaf, de origen mapuche, asesinó a su abuela Machi y bebió su sangre. Según las creencias de este pueblo, con este acto se libró de una serie de males que la afectaban producto de la brujería. Pese al grave delito, la justicia dejó libre a la mapuche y en el fallo histórico de esta semana les contamos por qué. El 14 de febrero de 1953, Juana Catrilaf, de 27 años, aseguraba ser víctima de las brujerías de su abuela. Ella era la machi de una comunidad mapuche de Cachimpalitue, en las cercanías del lago Panguipulli. La culpaba de la muerte de su hijo recién nacido, además de otras enfermedades y fallecimientos ocurridos en el último tiempo entre los indígenas. Según la costumbre ancestral, solo el asesinato de la bruja podía remediar esta situación. Juana Catrilaf no solo mató a su abuela, también bebió de su sangre, requisito necesario para terminar con la brujería. La siguió hasta la orilla de un río, donde le exigió que le entregara una piedra que le servía como instrumento para sus hechizos. La machi se negó, por lo que Catrilaf se abalanzó sobre ella y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Pese al crimen, el tribunal la declaró inimputable. En el caso de Juana Catrilaf, en la década de los 50, esto se examinó a propósito como una hipótesis de no exigibilidad. Como explicamos recién, la exigibilidad o no exigibilidad de otra conducta es uno de los elementos de la culpabilidad. Por lo tanto, si se dan una causal de no exigibilidad, podría eliminar la culpabilidad por lo que se llama una hipótesis de no exigibilidad. En fácil, el miedo insuperable o fuerza irresistible. Hay un error al considerar que las machis son brujas, ¿ya?, que es algo muy común, digamos. En todo caso, aquí en específico, lo que ocurrió es que estábamos hablando de una machi mala, es decir, una machi que utilizaba sus poderes precisamente para el mal.
En el caso específico, Juana Catrilaf le echaba la culpa a su abuela de que ella y su hijo tenían una enfermedad similar a la epilepsia y que esto había terminado con la muerte del niño, digámoslo, muy joven. Al cometer el crimen, Juana Catrilaf actuó violentada por un miedo insuperable, ya que tenía la convicción que su abuela era una bruja. Catrilaf vivía en una comunidad primitiva dominada por tradiciones y supersticiones antiguas, donde la hechicería era un peligro real, elementos considerados por el segundo juzgado de Valdivia para redactar la sentencia. El tribunal al final terminó diciendo que había una fuerza irresistible que la llevó a asesinar a su abuela, esa es la lógica del caso. Dejando de lado hasta cierto punto, si uno lee el expediente, dejando de lado algunas referencias antropológicas, sino viéndolo más desde la perspectiva de que no se le puede pedir otra conducta o la exigibilidad de otra conducta a una persona enfrentada a las circunstancias específicas que estaba viviendo Juana Catrilaf. ¿Ya? Y eso fue lo que sucedió. Y eso es lo que, por eso no responde por una hipótesis de no exigibilidad, por miedo insuperable, porque según las costumbres arraigadas en su identidad normativa, tampoco no era exigible comportarse de otra manera. El 4 de julio de 1953, el segundo juzgado de Valdivia absolvió a Juana Catrilaf, porque al cometer el delito actuó motivada por una fuerza irresistible, razón que de acuerdo al artículo 10 del Código Penal la deja sin la responsabilidad del crimen. El tribunal argumentó que no actuó con la intención de cometer un delito. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Ella cree no solo no estar actuando fuera de la ley, ella cree estar actuando conforme a la ley, conforme a lo que señala su costumbre, ley indígena. Entonces, entiendo yo que si hoy en día nos encontramos frente a esta situación, tampoco respondería Juana Catrilaf, pero por otra razón, que es lo que se llama un error de prohibición, es decir, porque ella creía que su conducta no solo no era antijurídica, sino que era jurídica. El criterio que utilizó la Corte en su momento respecto a este caso tuvo que ver no tanto con las creencias, o sea, con el contenido intrínseco de las creencias, sino que tuvo que ver con la imposibilidad de creer otra cosa, ¿ya? Hoy por hoy, en Chile, digámoslo, con la actual legislación indígena, con el convenio 169 de la OIT, hay una cuestión un tanto distinta. El caso de Juana Catrilaf fue desarrollado con el sistema procesal antiguo, pero la reforma procesal penal también ha demostrado que considera elementos tradicionales y culturales de la población indígena cuando se trata de hacer justicia. Le cambiaron el medidor del agua y su cuenta se triplicó. El cliente afectado presentó un recurso de protección contra la empresa sanitaria en la región de Valparaíso que fue acogido por la Corte Suprema. El máximo tribunal determinó que Esval actuó de manera arbitraria. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Carlos Mardones en contra de Esval, que produce y distribuye agua potable en la región de Valparaíso. La justicia determinó que la empresa operó de manera arbitraria al no prestar una correcta atención al cliente y no entregar información adecuada para solucionar su conflicto. El motivo del recurso está dado fundamentalmente que desde el cambio de este medidor, los consumos que se registran se han cuadruplicado. Parte esta instalación del medidor en diciembre del 2015 y en febrero del 2016 se empieza a hacer los reclamos puntuales por el recurrente, indicando este aumento. La Corte Suprema consideró en su fallo que la empresa no mostró interés en solucionar el reclamo de su cliente. Mardones, al ver el aumento considerable en su cuenta de agua, pidió a Esval que verificara el correcto funcionamiento del nuevo medidor. Sin embargo, la sanitaria le informó que esa verificación es de costo del usuario, lo que es inexacto, ya que la ley determina que dependiendo del margen de error que arroje la prueba, es la empresa la que debe asumir el costo. Además, Esval lo notificó del corte del suministro por no pago del consumo. Dice que está desinteresada, no le interesa darle solución y en ese sentido señala que es arbitrario e ilegal en la conducta de Esval. Y lo funda para poder darle cabida al recurso de protección o a la acción de protección propiamente tal, en el hecho de que se está vulnerando la vida o la salud del usuario, del recurrente en específico,
toda vez que tiene aportas un corte del servicio de agua potable, servicio que es básico para la vida. A pesar del buen resultado que obtuvo en la justicia este cliente de Esval, este tipo de acciones son la última instancia, ya que existen otros organismos a los que pueden acudir con anterioridad. Lo que uno sugiere es que primero el cliente vaya a la superintendencia que corresponda, que la superintendencia le responda que efectivamente hubo una infracción y con esa resolución de la superintendencia correspondiente concurra al juzgado de policía local a deducir demanda por indemnización de perjuicio, ¿ya? Sean perjuicios directos, sean perjuicios por daño moral que se causan normalmente en este tipo de casos. Si estos organismos no solucionan el problema, los usuarios pueden presentar dos acciones, principalmente en los tribunales de justicia: una demanda de indemnización por perjuicios en los tribunales civiles o un recurso de protección en una corte de apelaciones. Ambas protegen a las personas de situaciones como la que le tocó a Carlos Mardones, quien impidió el corte del suministro de agua potable hasta clarificar qué ocurre con su medidor. Dos hermanos trataron de cobrar como herencia el dinero que su madre fallecida tenía en la AFP Provida. Sin embargo, la institución se los negó, bajo el argumento de que tenían edad para estudiar y les correspondía una pensión. El problema es que los hermanos ya están casados y tienen hijos. La Corte de Apelaciones de Santiago les dio la razón. Con la muerte de un familiar cercano, muchos se preguntan qué ocurre con el dinero que ahorró en su vida laboral al cotizar en una AFP. La respuesta tiene diversas opciones, pero siempre los fondos son recibidos por los familiares directos. Una situación a la que se negó AFP Provida cuando los hijos de una mujer que murió en abril del 2016 solicitaron los más de 4 millones que les correspondía de herencia. Señala que no le otorgará esos fondos porque, existiendo una disposición en el mismo decreto ley 500 que dice que los menores de 24 años están estudiando, no recibirán esta cantidad, sino que una pensión, lo rechaza. La Corte entra a conocer del asunto y con estos hechos y con la opinión obviamente del recurrido de la AFP, estima que no, que hay una vulneración, hay un acto arbitrario e ilegal que le está privando de esos fondos a los cuales tienen derecho. Es muy importante porque es demostrativo que finalmente los fondos que uno provee a una administradora de fondos de pensiones no son de la administradora, finalmente, sino que son de quien cotiza, y si esto no lo puede hacer efectivo, de sus herederos. Forman parte del patrimonio transmisible en el evento en que ésta no pueda hacer uso de ello. En este caso, la AFP actuó de acuerdo a la norma que establece que a los menores de 24 años que estudian les corresponde recibir el dinero como pensión de sobrevivencia. Sin embargo, esta no es la realidad de estos hijos, que ya están casados y trabajando, por lo que la Corte consideró que debían recibir el fondo como herencia en un solo pago. Cuando tú tienes una vida activa, tú vas proveyendo un fondo para tu jubilación. Ese fondo es parte de tu patrimonio. Entonces, si antes de que tú llegues a emplear dichos fondos falleces, evidentemente que eso forma parte del patrimonio transmisible de una persona. El fondo, que es lo que normalmente se conoce como una herencia. Bueno, este caso es interesante porque muestra una vez más que independiente de la situación de hecho, en la medida que esté un derecho fundamental agraviado, en este caso el derecho de propiedad, que por lo demás es el derecho que mayormente se afecta por actos u omisiones arbitrarias y ilegales de ya sea personas naturales o personas jurídicas, en este caso era una persona jurídica. Para la Corte, el hecho que una AFP se niega a entregar el dinero acumulado durante la vida laboral de una persona fallecida constituye una vulneración al derecho de propiedad, una garantía protegida por la justicia. De esta manera, una vez que un cotizante muere, sus fondos pasan a ser parte del patrimonio de quienes son sus herederos. Patrimonial del difunto. ¿De quiénes? De sus herederos, de las personas que continúan patrimonialmente detentando esta calidad jurídica en relación a ello. Y es por ello que la propiedad de esos derechos, obligaciones y bienes del difunto pertenecen a estos herederos. Ahora la AFP Provida está obligada a pagar el dinero a los hijos de la cotizante fallecida, luego de ser acogido el recurso de protección que deja un precedente en temas de herencia.
Presidio, inhabilitaciones, multas y suspensión de los derechos ciudadanos son las sanciones más comunes para castigar a las personas que cometen actos ilegales. La cápsula educativa de esta semana señala cuándo se aplican estas sanciones y clasifica los tipos de delitos penalizados en Chile. El Código Penal chileno distingue 3 tipos de acciones que son sancionadas por la ley según su gravedad: crímenes, simples delitos y faltas. Un crimen es un acto ilegal grave cometido de forma voluntaria y con la intención de causar daño. Se castiga con penas superiores a los 5 años de cárcel y con multas de hasta 30 unidades tributarias mensuales, es decir, 1.300.000 pesos. Por ejemplo, el homicidio y la violación. Un simple delito también es un acto ilegal pero de menor gravedad que un crimen, por ejemplo, cuando una persona lesiona a otra o falsifica un documento público. En estos casos, las penas van desde 61 días a 5 años de cárcel y las multas llegan hasta los 900.000 pesos. Por último, las faltas son infracciones menores que, si bien son sancionadas con 1 a 61 días de cárcel, son reemplazables con multas para el transgresor. En esta categoría figuran faltas como causar desórdenes en espectáculos públicos, entregar un nombre o domicilio falso a la autoridad y arrojar escombros en las calles sin autorización. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dollmech, asistió a la entrega del Plan Estratégico de la Fiscalía Nacional. Esta información y otras se las contamos en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dollmech, participó en la ceremonia de entrega del Plan Estratégico 2016-2022 del Ministerio Público. El acto fue encabezado por el fiscal nacional Jorge Abot y contó con la asistencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Campos, la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Claudia Pascual, autoridades del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y de la Defensoría Penal Pública. El plan, visto así en términos genéricos, es de gran calidad, ¿no? Y de grandes proyecciones y también con grandes ilusiones. Pero vinculado al Poder Judicial no lo he comparado porque como tenemos estadios distintos de actividad, pero me parece que es muy importante que se afine la investigación. El plan estratégico lo que tiene por objeto es diseñar una carta de navegación para los próximos 6 años. Es decir, alinear a la institución en función de ciertos objetivos que definimos a todo nivel dentro de la institución con la participación de todos los estamentos. En la ceremonia, el fiscal Abot entregó a la máxima autoridad judicial Hugo Dollmech un ejemplar del Plan Estratégico Fiscalía de Chile 2016-2022, instrumento de gestión que fija los lineamientos del organismo persecutor para los próximos 6 años. Hasta el Palacio de Tribunales llegó el catedrático español de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Manuel Atienza. Este fue recibido por los ministros de la tercera sala de la Corte Suprema en una audiencia privada. En la visita de 40 minutos pudo compartir su experiencia como filósofo del derecho y profesor de argumentación jurídica con los ministros de la sala presidida por el ministro Sergio Muñoz. Y hasta aquí la revisión de las noticias de esta semana en el canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. Los invitamos a que sigan visitando las plataformas digitales, por supuesto el sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.